Muy bien, vamos a hablar con Sergio Palazzo, además de secretario del Sindicato de los Bancarios, un crack, sí señor. Es diputado electo del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Sergio, Jorge Rial, desde Radio 10, buenas tardes. Jorge, un gustazo saludarte, un saludo a toda la audiencia de Argenzuela. Gracias, Sergio, gracias. A ver si me ayuda, Sergio. ¿Qué pasó el domingo? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Estoy confundido. Todos ganaron, todos perdieron, todos empataron. Una fiesta de la democracia, entonces, si todo Sí, en principio, y de verdad, y está muy bien, fue una fiesta de la democracia. Ahora, en la fiesta alguien tiene que garpar, Sergio. Para mí fue un buen resultado electoral para el Frente de Todos en función de lo que había pasado en la PASO, está claro, ¿no? Claro, en sí. la elección PASO había sido un resultado, te diría, hasta inesperado, en cuanto a que en la provincia de Buenos Aires sacaran el porcentaje de diferencia que sacaron. Nos sirvió, por un lado, para corregir política, el gobierno tomó otro tipo de medidas, más de reactivación económica, y por otro lado también hubo un gran esfuerzo de la militancia que salió casa por casa a convencer, a explicar y a tratar de convocar a los que no habían ido a votar, a que acompañaran la propuesta del Frente de Todos. Eso achicó la diferencia. Y en términos de voto está claro y es obvio que sacaron un punto y algo más, pero en términos de lo que significa la estructura de poder para lo que se vota, sí es un triunfo del Frente de Todos, porque conservó la primer minoría en diputados, porque sigue teniendo primer minoría en senadores, porque recuperó la posibilidad de sancionar leyes teniendo la mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia. Entonces, visto desde el punto de vista operativo de la democracia, sí es un triunfo del Frente de Todos, y visto desde el punto de vista estrictamente técnico, está claro que ganaron por un punto. Sergio, recién dijiste algo interesante y muchos dicen que es el factor fundamental, ¿no? La militancia, el volver a salir, el volver a enamorar, por usar una vieja frase, Sí. Y se logró indudablemente porque hubo un acercamiento. ¿Qué se le dijo al tipo que no votó o que votó hacia el otro lado en septiembre? Mira, hay dos factores, Jorge. Uno tiene que ver con el proceso preelectoral de la PASO. Nosotros estuvimos signados por prácticamente 18 meses de una pandemia, donde la mayor parte del tiempo estuvimos confinados por razones de salud a quedarnos en nuestro domicilio y por ende tuvo un efecto económico porque no habían actividades económicas que funcionaban. Vos sabés bien que los movimientos populares, los partidos populares o los que acompañamos a los partidos populares, nuestro principal activo es precisamente la masividad de la presencia en las calles, en los actos, porque es la que vos utilizás para transmitir ideas, generar sueños, generar esperanza y decir qué es lo que vas a hacer. No tuviste esa oportunidad, entonces la oportunidad de esa transmisión vos la tenías a través de los medios, y todos sabemos que hay medios hegemónicos que tienden a parcializar su visión y no son objetivos, entonces terminaste el debate político que vos dabas en la calle en un set televisivo y lógicamente en ese terreno no te va a ir del todo bien. Y después, cuando se sale en la segunda parte, nosotros salimos a militar ya con la mayoría de las actividades abiertas y con una población vacunada, entonces ahí tuvimos la oportunidad en el puerta a puerta de poder explicar que en el medio hubo una pandemia, que veníamos de una situación económica complicada. En esa pandemia lo prioritario fue cuidar la salud y que todo el mundo, si necesitaba un respirador lo tuviera, y si necesitaba una cama de terapia la tuviera, y que con estas medidas económicas empezaba a transitarse otro camino. Bueno, eso creo que surtió efecto, se logró entender precisamente porque pudimos estar más en la calle, y además esto genera una expectativa para los próximos 2 años, que si en pandemia estuviste en una posición electoral que perdiste por un punto, con todas las consecuencias de vida, de enfermedad, económicas y electorales que te trae una pandemia, teniendo en cuenta que todo o la mayor parte de los oficialismos en el mundo perdieron en pandemia, significa que estos 2 años y con la actividad económica funcionando tenemos serias chances de seguir discutiéndose el gobierno en el 2023. Sergio, si se hubiese extendido un poquito más la cuarentena, ahora uno empieza a entender ciertas políticas, ciertas cosas, ¿no? Pero si se hubiese extendido un poquito más, el resultado era otro, ¿no? Digamos, no era... Yo creo que sí, también creo que si por ahí, pero no se podía por razones de salud, si por ahí se hubiera adelantado 2 meses todas estas aperturas económicas, a lo mejor las PASO tampoco era ese resultado, ¿no? Es cierto también. Por eso uno ahora desde cierta lejanía, Sergio, estamos hablando con Sergio Palazzo, uno ve por qué había también, además de un apuro por vacunar por la salud de la gente, también había cierta especulación política. Y del otro lado,
también por qué se discutía tanto la vacuna, la cuarentena eterna, porque también olfateaban que si se estiraba había posibilidades. Mira, por un lado estaba claro que había dos razones por la vacunación, una la más obvia, inminente y la más Claro. responsable, que era la salud de la población. Y claro estaba que nosotros sabíamos, lo dijo el presidente más de una vez, si ustedes revisan los archivos, él decía, yo prefiero perder una elección pero cuidar la salud de los argentinos, lo dijo más de una vez a eso, ¿no? Que él no iba a especular políticamente. Uh-huh. Del otro lado, lamentablemente hicieron una especulación política de la pandemia. Vos fijate, y a mí me daba mucha bronca porque nuestra actividad, la bancaria, fue declarada una actividad esencial, que muchos trabajadores esenciales viajaban para poder brindar un servicio a la sociedad, para que la economía siguiera funcionando, para que aquellos que tenían que quedarse confinados pudieran estar un poquito mejor porque tenían los servicios esenciales, y por otro, que era cuidar la salud de los que estaban en casa y como que los que estábamos del otro lado como esenciales diciéndole, usted que es en casa, nosotros tenemos que tomar riesgo, pero es por el bien de todos. Y del otro lado te convocaban a marchas absolutamente inverosímiles y por cualquier cosa. Te convocaron a una marcha para defender la propiedad privada de Vicentín cuando Vicentín violó la propiedad privada de los acreedores a los que no le pagó, por ejemplo, entre ellos la banca pública. Sí. Después violaron la cuarentena para hacer una marcha porque Cablevisión pasó a ser servicio público en la Argentina, es decir, una cosa absolutamente insólita. Y más tarde hicieron una marcha porque decían que la reforma judicial era contra la justicia cuando en definitiva lo que estabas haciendo era tratar de reformular un sistema que claramente no está funcionando del todo bien. Entonces masificaban a la gente en el medio de una pandemia cuando todavía ni siquiera en alguna de esas marchas existía la vacuna como forma de curarte, mejorarte o prevenir la enfermedad. Entonces hubo un aprovechamiento, te diría hasta de una forma obscena de oportunismo en el medio de una pandemia. Mientras unos cuidábamos la vida, otros parece que militaban otro tipo de cosas, ¿no? Palazzo, buenas tardes, ¿cómo le va? Andrés Lerner lo saluda. Hola, Andrés. El gobierno llamó a un consenso o a empezar a trabajar en un consenso con empresarios, sindicatos y también con la oposición por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también por otras cuestiones de índole económica. En primer término, quería saber si la CGT va a acompañar ese pedido de consenso y también la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y en segundo término, preguntarle si usted cree que es posible arribar a un consenso con el empresariado que tenemos en Argentina tal cual lo conocemos y con la oposición que tenemos en Argentina tal cual la conocemos. Mira, en principio sí, la CGT va a acompañar una mesa de diálogo y búsqueda de consensos. Lo que sí, los consensos no tienen que ser quitando derechos, esto lo tenemos absolutamente claro, también lo dice el presidente habitualmente cuando dice las naciones que crecen no son las que quitan derechos sino las que los generan. Entonces, si pasa por ver cómo se hace un aporte de todos los sectores para mejorar la situación, desde luego que vamos a estar. Lo que no vamos a estar es en una mesa donde el aporte de soluciones, por ejemplo, sea la quita de indemnización que propone la oposición cuando propone la quita de indemnización a los trabajadores. Yo creo que hay un buen marco. Mirá, algo había empezado a funcionar de eso y yo estaba muy esperanzado, pero bueno, vino la pandemia y todo esto, que era el Consejo Económico y Social. Porque ahí, por más que dijeran que no, que faltaba la oposición, estaban los sectores empresarios, estaba la UIA, estaban todos los sectores empresarios, estábamos dirigentes sindicales, estaba el Estado, organismos internacionales. Yo creo que hay que buscar, relanzar, mejorar esa situación y me parece que es más fácil cuando nos ponemos de acuerdo en, no sé si son 10 o serán 5 políticas de Estado, pero que independientemente del partido político que gobierna, esas 5 políticas de Estado tengan permanencia en el tiempo. Porque no puede ser que Argentina se vaya un gobierno, tiren el libreto y digan este libreto era una porquería, yo traje la solución, tengo mi Biblia acá. Y arrancamos de vuelta. Y después se va por lo menos 5 políticas mínimas, que nos pongamos de acuerdo entre todos, digamos, independientemente del gobierno va para allá la cosa y vamos todos para allá. Sí, sería lo ideal, Sergio, digo, y digamos, la parte de educación, hay cosas que salud, hay cosas que tendrían que ser básicas. Mirá, las pymes, vos las pymes, que tenés, por ahí, que tenés tu pequeña empresa y laburás y te des lo más, y es el producto de años y años que viniste laburando en la tele y en todos los medios que vos trabajaste. Uh-huh. Vos necesitás tener con claridad qué va a pasar con las pymes, no que venga ahora y te digamos, mira, vas a pagar menos cargas sociales por el primer trabajador que tomé, como es el programa Te Sumo, y después te aparezca como te aparecieron en la reforma impositiva del 2017,
que pagaban un 17% alícuota y te la llevaron al 19%, y las grandes empresas que pagaban el 21% le llevaron al 19%. Vos tenés que tener una previsibilidad y un acompañamiento del Estado cuando sos una empresa que se está forjando, se está iniciando, o una pequeña empresa. Y esto ya pasó en la Argentina. Yo tengo expectativa, mirá, y esto hago una correlación con el tema de quita de derechos. Entre el 2003 y el 2015, que se va Cristina Kirchner, en la Argentina se generaron 223.000 empresas nuevas de menos de 500 trabajadores. Y se generaron 3 millones de puestos registrados de trabajo en ese periodo, con esas leyes, con esos convenios, con esas indemnizaciones. Quiere decir que más que quita de derecho, tiene que ver con la política que impulsaba. Y en ese tiempo hubo políticas que tendieron precisamente a que esas empresas obtuvieran algún tipo de beneficio impositivo o ayuda del Estado a través de créditos para poder mejorar su situación o iniciar su situación. Creo que ese es el camino que hay que bucear, buscar y encontrar los consensos. Sergio, como siempre, un gustazo, un abrazo enorme. Igual, Jorge, saludo a todos tus Dale. compañeros y compañeras en la radio y a toda la audiencia de Argenzuela. Dale, gracias, Sergio. Dale. Sergio Palazzo, diputado.